Cerrás los ojos y ahí casi en el medio de la nada misma, de esa oscuridad, percibís ese aire, esa brisa que acaricia tu rostro. Eso es Dios. Le decía a mi hija el otro día cuando me preguntaba cómo era Dios. Y este tema está totalmente ligado, esta palabra, muy ligada a las religiones, a la religión, aquí en Argentina, fuertemente católica. Entonces, quizás está bueno a nuestros niños y a los otros también, a los más grandes también, ¿no? Poder ir diferenciando los conceptos. De hecho, hay personas grandes, conozco. Mi ex el otro día me decía, vos no crees en Dios. Es gracioso pensar que una persona que no se conoce ni a sí misma a veces entra a juzgar cómo es o deja de ser el otro, ¿no? Pero al margen de esas cosas que hacemos cotidianamente las personas, vemos que hay adultos que también mezclan todo, a veces a propósito para hostigar y a veces por ignorancia. Entonces quizás está bueno diferenciar esto y al menos desde mi perspectiva, desde mi experiencia y sobre todo desde mi percepción, entendiendo que hay verdades relativas y nada más que eso, entender que una cosa es una religión, son las doctrinas, los dogmas, otra cosa muy diferente es la institución, por ejemplo, la institución católica, el ICAR, el Vaticano, sus normas, a nivel clerical, lo que representan, que personalmente para mí dejan mucho que desear, es histórico eso, se ha transgiversado las religiones en su momento y para mí sembraron más daño que otra cosa, y hasta hoy adoctrinamiento, que no tiene nada que ver con libertad, por supuesto. Entonces, entender que por un lado es una institución, es una persona que representa a la institución. Por otro lado está lo que uno puede llamar fe, la doctrina, en qué creemos, ¿no? Siguiendo un poco el ejemplo de lo que sería por ahí el catolicismo, por estos lados, una cosa es que las personas crean lo que dicen los libros sagrados, incluso los apócrifos, entendiendo incluso que fueron un compilado arbitrario de un emperador, ¿no? Si uno sabe la historia, la entiende y aún así eso le resuena y hace de su vida una vida más feliz, bienvenido sea. Yo no estoy juzgando acá que uno tenga o no que ser religioso, católico, ateo o lo que sea, ¿sí? Adogmáticos o simplemente ser, como yo me considero que soy. No estoy haciendo juicio de eso, estoy haciendo juicio de que hay que poder entender qué es una cosa y qué es otra, y después uno elegir a conciencia, ¿no? Y sin hacer juicios de por qué el otro es o no es, pero entender, por lo menos uno, primero que nada eso, que no es lo mismo que te digan no crees en Dios. ¿Y qué es Dios? ¿Qué es Dios para vos? ¿Qué es Dios para mí? Es una palabra muy utilizada en el catolicismo. O si no, podría llamarlo de otra manera, pero hay una realidad, y es que en esta cultura, que en mi caso yo estoy habitando, es más probable que me entiendan la mayoría, aunque cada uno con su idea también, que me entiendan cuando yo hablo de Dios. Y quizás sea un poquitito más complejo si yo entro a utilizar la palabra, no sé, Yahvé, Jehová, Micá, eh, o utilizar un montón de otras palabras que prácticamente no son ni conocidas en el general. Entonces, a veces uno tiene que utilizar palabras que culturalmente ya, ya se conocen, la gente más o menos sabe de qué se trata, entonces pueden captar un poco también de lo que uno está hablando. Es una cuestión más de comunicación, de poder entendernos. Y después también la gente se va filtrando, entonces ya los círculos más íntimos, la gente que te conoce, que conoce tu trabajo, cómo pensás, qué energía manejás, esa gente ya empieza a entender qué es Dios para vos, o qué es, o quién sos simplemente. Entonces ahí ni caben los juicios.
Pero hay que aclarar esto, porque si no un niño que no fue adoctrinado, pero que vive en una sociedad con en determinada cultura, puede pensar que Dios es un señor de barba larga y que hay un infierno que te va a castigar, pero que hay un cura que te puede brindar indulgencias si rezás 3 Padre Nuestros y 10 Ave María. Entonces, entendamos qué es el clero, qué es una institución que está conformada por hombres, y no voy a entrar en detalles ni en cuestiones, eh, digamos, de qué hay detrás, ¿no? De esos supuestos hombres, de esas autoridades, etcétera. No voy a entrar a eso, simplemente sí decir que uno puede no estar para nada a favor de eso y sin embargo tener mucha fe y ser una persona moralmente correcta, con mucho sentido de la ética, de la humanidad, que no tiene nada que ver con lo religioso. No tiene nada que ver con eso. No se necesita una religión para ser buena persona, para tener comportamientos morales, éticos, que sean saludables para uno mismo y para el entorno. Hay cuestiones culturales, hay evolución, hay acuerdos, hay un montón de otras cosas que se van dando en la humanidad y no tienen que ver con lo religioso, porque si no podemos llegar hasta pensar que entonces, no sé, si no te bautizaron tenés el pecado original y te va a ir mal en tu vida o vas a ir al infierno porque no se te sacó el pecado con el que viniste. Y a ver, yo no digo, cada uno también, ¿no? Acorde a su nivel de conciencia, puede resonar con una información o con otra, y si te hace bien creer en eso, está todo bien. Eh, y si te resuena de que eso no es así y seguís en tu búsqueda, también está bien, ¿no? El gran problema acá me parece que surge cuando metemos todo en la misma bolsa y pensamos que religión, fe, moral, bondad, caridad, Dios, Jesús, está todo es lo mismo y no es así. Incluso los libros sagrados, estos que son más nuevitos, como la Biblia, el Nuevo Testamento, nuevito, al lado de otros libros de hace miles y miles y miles de años, están contando historias que en parte son ciertas y después hay muchas cosas que quizás no fueron así. Y que intencionalmente o por una cuestión histórica se han escrito, se han contado de determinada manera. Incluso me animaría a decir que ya no es ni, no, a ver, si buscamos un culpable no es ni culpa de la religión que uno esté ahí adoctrinado, porque hoy con las herramientas que nos brinda Internet, hay como mucho material disponible para buscar, investigar. Hay basura, pero también hay mucha información que antes no estaba así al servicio, a mano. Entonces, el que hoy se quiere quedar con lo que le contaron es porque tiene ganas de eso y prefiere ir a mirar Netflix o, no sé, cualquier cosa, pero no quiere investigar. Porque hoy está toda la info ahí, la basura y la que no. Y también es complejo ir buscando, ¿no? Con qué uno resuena o qué le hace bien a uno en su vida. Si esto te aporta, listo, lo tomás. Si te gusta ir todos los domingos a misa, está buenísimo. Si te hace bien, buenísimo. Bienvenido sea. Si te hace bien estar en una plaza mirando los pajaritos y ahí te conectás con lo que yo llamo Dios, que es la existencia misma, la conciencia, unidad máxima, perfecto, quédate mirando los pajaritos. Cada cual le va encontrando la vuelta a esta vida, le va encontrando su propósito. Pero volviendo al tema de Dios y del concepto, es un concepto que uno por ahí lo utiliza por cuestiones solamente culturales, pero no tiene nada que ver con el reduccionismo o el creer que es un señor con un cuerpo físico. No tiene nada que ver con eso. Hay científicos que han explicado a Dios, o hasta hoy, algunos ya no están, otros sí, hay mucho material de científicos a los que les gusta más abordar este tema desde ahí, que explican lo que es la muerte, lo que llamamos Dios. Investiguen, fíjense, para mí Dios es todo.
No es esta dualidad, esto es una experiencia, nos ponemos este avatar y nada, vivimos esta experiencia, después seguimos viviendo otras y estamos viviendo otras en otras líneas por ahí temporales y seguimos, y dale, y seguimos, ¿no? Entonces, si nos sirve estar mirando pajaritos, estar en contacto con la naturaleza o estar en una iglesia o estudiar un texto que aunque sepamos que arbitrariamente fue compilado y nos hace bien, llámese Biblia, Torá o como se llame, está buenísimo. Si es tu forma de sentirte parte de la vida y te hace feliz, está genial. Claro que una persona que está en contacto con eso y que es consciente de sus virtudes y también de sus sombras y es consciente no sé, de cuando ocasionamos un daño, soy consciente de lo que tengo que mejorar, de pedir perdón, de seguir. Esa persona consciente va a desencarnar y va a estar todo bien. Esa persona que se va consciente de lo que fue, de lo que hizo y desde ese lugar, ¿no? Desde plantearse todo eso y desencarnar de manera consciente, esa persona seguramente tendrá una oportunidad muy distinta a la persona que se creyó un cuento o que no hizo mea culpa de nada, que fue por la vida así como un zombie, como pasan muchos. Y acá no se trata tanto de la edad, se trata de la conciencia que uno va tomando. Ni siquiera importa tanto cuando miramos para atrás qué hicimos bien, qué hicimos mal, en qué nos equivocamos. Por ahí nos equivocamos un montón, pero si yo me vuelvo consciente de eso, si me vuelvo una persona más sensible, más humana, a partir de todo eso que hice o que no hice, creo que ahí hay una oportunidad. Hay una oportunidad de trascender y no de seguir viviendo experiencias evolutivas, por ponerle un nombre humano. Así que bueno, los dejo con esta palabra tan hermosa, porque para mí hoy esta palabra no tiene nada que ver ni con lo religioso, ni con la institución, con ninguna, ni con grupos en sí. Tiene que ver con una palabra que por resonancia para mí es simplemente expansión y es unidad y es Dios. Me gustaría saber qué es Dios para vos o contame si tu hijo, tu hija te preguntan, tu sobrino, si alguien te pregunta qué es Dios, ¿qué le dirías? De este lado, Denise, te mando un abrazo enorme. Hasta pronto.